Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Enrique Ríos y el día de hoy veremos lo que es la espectroscopía molecular o espectroscopía de IR. Bueno, esta es una técnica o análisis que se estudia en los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos que contienen cationes o aniones poliatómicos que dan lugar a espectros infrarrojos útiles en sustancias, ya sea que se encuentren en cualquier estado de agregación, el estado líquido, el estado sólido o el estado gaseoso, dependiendo de su caso. Esta técnica más que nada trata de identificar moléculas a través de sus enlaces químicos. Como sabemos, cada enlace químico contiene variaciones y frecuencias diferentes. Bueno, la frecuencia de una sustancia depende de la forma de la superficie en la energía potencial de la molécula, la geometría molecular, las masas atómicas y posiblemente el acoplamiento vibracional. Esta técnica se usa igual para identificar impurezas en muestras o identificar sustancias puras. Después de esta breve introducción, ahora pasaremos a mostrarles unas diapositivas en donde se verá más a fondo lo que es la espectroscopía de infrarrojos. Bueno, después de esa pequeña introducción de lo que tratará este video sobre la espectroscopía infrarroja, es necesario que conozcamos ciertos conceptos que nos ayudarán a tener un mayor conocimiento de lo que es la espectroscopía infrarroja, para qué sirve, qué es y cuáles son los métodos que se ocupan o la instrumentación necesaria para llevar a cabo este proceso y sus aplicaciones en los que se encuentra. Comenzaremos hablando un poco de la historia de la espectroscopía infrarroja. La espectroscopía infrarroja tiene existencia casi desde hace 125 años. No fue así que hasta que el primer espectro de vibración molecular fue observado por los científicos Abney y Festing en 1881. Ellos fueron las personas que prepararon emulsiones fotográficas sensibles al infrarrojo cercano y fotografiaron el espectro de absorción de alrededor de 48 líquidos orgánicos. Ellos observaron que había características en estos espectros que eran iguales, las cuales se asociaron con la presencia de hidrógeno en las moléculas estudiadas. No fue así hasta que dentro de 10 años, el científico Jailus obtuvo el espectro infrarrojo de 20 compuestos orgánicos, encontrando que todos los compuestos que contienen metilio, CH3, exhiben una banda de absorción de 3.45 micrómetros y llegó a la conclusión de que la absorción de ondas caloríficas se debe al movimiento intermolecular. También encontró que el efecto no es aditivo, es decir, que no se puede producir en el espectro de absorción de un compuesto. Antes de llegar más a fondo a lo que es el tema de espectroscopía infrarroja, es necesario que tengamos en cuenta ciertos conceptos y de dónde es que sale el sistema fundamental infrarrojo. Bueno, el espectro electromagnético no es más que la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas cubren cierta distancia de frecuencias o longitudes de onda. Bueno, estas longitudes de onda se extienden desde bajas frecuencias usadas para la radio hasta las altas frecuencias que son utilizados los rayos gamma. Como podemos observar en la imagen, a bajas frecuencias la longitud es amplia, mientras que a altas frecuencias la longitud de onda es un poco más pequeña. En este caso, como estaremos hablando de la espectroscopía infrarroja, nos vamos a enfocar en el sistema fundamental infrarrojo o en la región infrarroja. Como podemos observar también en esta imagen, el espectro infrarrojo se divide en varias regiones, como es la región de radio, la de microonda, el infrarrojo, el espectro visible, que es el cual puede observar el ojo humano, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Bueno, pero como hablaremos de espectroscopía infrarroja, nos enfocaremos en el sistema infrarrojo. La región infrarroja o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética donde la longitud de onda va desde los 0.8 hasta los 1000 micrómetros. La región del infrarrojo está dividida en tres regiones, las cuales son llamadas región de IR cercano, región de IR fundamental o medio o región de IR lejano. Los infrarrojos, como acabo de mencionar, son clasificados por su longitud de onda. El IR cercano está dado de los 0.8 micrómetros a los 2.5 micrómetros,
mientras que el IR fundamental o medio está dado de los 2.5 micrómetros a los 50 micrómetros y el IR lejano está dado de los 50 micrómetros a los 1000 micrómetros. Dentro del espectro IR existen dos tipos de regiones, las cuales son mencionadas y clasificadas como el grupo funcional o la región dactilar. El grupo funcional está dado de los 4000 a los 1300 centímetros a la menos 1, mientras que la región dactilar está dada de los 1300 centímetros a la menos 1 a los 670 centímetros a la menos 1. Bueno, el espectro infrarrojo es una de las propiedades más características de un compuesto, ya que no existen dos espectros iguales para dos compuestos diferentes. Es como si tuviéramos una huella dactilar en el ser humano. Bueno, teoría de absorción en el infrarrojo. La absorción de la radiación en el IR, la mayor parte se limita en especies moleculares para las cuales existen diferentes tipos de energía entre los distintos estados vibracionales o rotacionales, pero en el IR fundamental solo se estudia la variación. Bueno, ¿cómo es que se produce la variación? La variación se produce debido a que los fotones producidos por el IR poseen muy poca energía como para producir transiciones eléctricas que puedan provocar que los enlaces se estiren o se doblen, es decir, puedan causar una vibración en las moléculas, en las cuales los átomos cambian su posición relativa. Esta es la base de la espectroscopía del infrarrojo, que las posiciones relativas de los átomos en una molécula no están exactamente fijas o rígidas, sino que están fluctuando continuamente en consecuencia a la multitud de diferentes tipos de vibración. Para una molécula diatómica o triatómica es muy fácil determinar el número y la naturaleza de tales vibraciones y relacionarlas con las energías de absorción. Sin embargo, con moléculas poliatómicas es un análisis de tal clase que se hace difícil, solo a causa de un gran número de centros vibratorios, sino que también porque ocurren interacciones entre varios centros que deben tomarse en consideración. Existen dos tipos de vibraciones, la vibración de flexión y la vibración de tensión. Como hace unos segundos les acabo de mencionar los tipos de vibración, que son la de tensión y la de flexión, ahora les voy a mencionar cómo es que suceden este tipo de vibraciones. La vibración de tensión es el cambio de distancia interatómica a lo largo del eje entre dos átomos. La vibración de tensión se puede ver de manera simétrica y asimétrica. La manera simétrica, como podemos observar, en la figura es cuando se contraen y se extraen igualitariamente, mientras que la vibración de tensión asimétrica es cuando los átomos se estiran y se contraen, pero uno y uno, o sea, uno se contrae, otro se estira, uno se contrae, otro se estira. Mientras que en la vibración de flexión se puede ver que los átomos hacen un, un movimiento conocido como balanceo, aleteo, tijereteo o torsión. Bueno, hay muchos factores que determinan la energía de un fotón, pero para que se produzca la vibración de una molécula son la masa de los átomos, la energía de la molécula, la rigidez en los enlaces químicos, es decir, si son muy fuertes, y los periodos de las vibraciones atómicas. Ya conocemos la espectroscopía infrarroja, es necesario saber la instrumentación con la cual se detectan los espectros IR para encontrar la absorción de las moléculas. Bueno, para obtener los espectros IR existen dos tipos de instrumentos, los dispersivos y los de transformación de Fourier, en sus siglas FTIR. Los instrumentos dispersivos más que nada se basan en dos haces, uno es de referencia y otro que pasa a través de la muestra, la absorción a diferentes frecuencias e indica el tipo de compuesto. Mientras que el más utilizado en la actualidad son los FTIR. Estos instrumentos producen un interferograma, que es la interferencia de dos ondas que se suman y que pasan por la muestra. La espectroscopía FTIR tiene muchas ventajas y puede hacer
medidas muy dispersivas y reproducibles. Con el FTIR se puede identificar casi cualquier muestra. Su sensitividad permite identificar y trazar contaminantes, y en la industria se puede analizar los tipos de contaminantes que no se conocen o contaminantes desconocidos. Al inicio del video mencionamos que la espectroscopia infrarroja se puede ver en cualquier estado de agregación de la materia, ya sea en el estado sólido, líquido o gaseoso. Bueno, en el tratamiento de muestras, cuando hablamos de una muestra líquida, es más fácil trabajar, ya que es una solución diluida en el infrarrojo y ofrece ventajas como la reproductividad de datos, eligiendo bien la concentración y la longitud de celda para que pueda hacerse más clara y evidente la forma en la que se estructuran las bandas que aparecen en el espectro de absorción. Mientras que en el estado gaseoso se pueden obtener espectros de un líquido de bajo punto de ebullición o un gas determinado, permitiendo que la muestra se expanda en una celda especial y adecuada. Este tipo de celdas pueden variar desde centímetros hasta metros en la longitud de la luz. Mientras tanto, en las muestras sólidas, cuando los sólidos no pueden disolverse en transparentes en el IR, pueden ser suspendidos en un medio transparente, apropiado en una forma de mezcla de dos fases. Para que se pueda realizar este proceso de esta muestra, se ocupan técnicas diferentes, ya sea la técnica del amasado o la técnica del pastillaje. Las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones de la espectroscopía infrarroja existen muchas, y en este caso empezaremos hablando sobre el análisis cualitativo. En el análisis cualitativo se puede hacer la identificación y caracterización de sustancias que no conocemos o queremos investigar. Mientras tanto, en la frecuencia de grupos y el catálogo de espectros. En el análisis cuantitativo se puede ocupar la ley de Lambert. También en una de las aplicaciones más importantes es en el estudio de superficies, en las especies absorbidas y determinación de centros activos. Y los estudios de estructurales determinan las estructuras moleculares, la determinación de la simetría, los cambios de fases y las variaciones a altas y bajas presiones de temperatura. Bueno, después de haberles explicado esas pequeñas diapositivas, ahora conocemos cuáles son las aplicaciones de la espectroscopía infrarroja en la ingeniería, o en la ciencia, o en la medicina, tal vez en la industria farmacéutica. También sabemos cuál es su instrumento con el cual se mide la espectroscopía infrarroja. Sabemos qué es el espectro electromagnético y cuál es la importancia que tiene en la espectroscopía infrarroja. Después de conocer todo esto, podemos llegar a la conclusión que la espectroscopía infrarroja es una técnica de análisis en la cual podemos identificar moléculas de cualquier tipo de sustancia a través de sus espectros electromagnéticos. Bueno, ahora que sabemos esto, también tenemos en cuenta que la espectroscopía infrarroja se puede utilizar en muchos ámbitos, tanto en la industria, como acabo de mencionar, en la industria farmacéutica, en la medicina, en el tratamiento de aguas residuales, o podemos hacer la identificación de ciertas sustancias y determinar si una sustancia es pura. Bueno, sin más por el momento, esto sería todo de mi parte. Espero haberles dado una buena información y no haberlos confundido con este tema que es espectroscopía infrarroja.